10:18. Señores, con nosotros está el director de políticas públicas del Partido Revolucionario Moderno, el economista Miguel Seara Hatton. Y vamos a conversar con él del tema del presupuesto, porque el Partido Revolucionario Moderno ha hablado de que hay unas 77 partidas del proyecto de presupuesto del 2016 que han sido incrementadas. Entonces, la visión que teníamos o que tenemos de este presupuesto del año 2016 es que es un presupuesto que cumple con el objetivo de reducir el déficit. De acuerdo a unas declaraciones o a unas explicaciones del ministro de Hacienda, que ofreció esta semana estas explicaciones, para este año el déficit será de 2.4% del Producto Interno Bruto y para el 2016 será de 2.3%. Es decir, que este presupuesto de 663.558 millones es un presupuesto que cumple con el objetivo de reducir el déficit de acuerdo con lo que ha explicado el gobierno, cosa extraña en un año electoral. Sin embargo, el PRM tiene otra visión sobre esta situación y Seara, pues nos gustaría que nos la explicara dónde están estas partidas que ustedes entienden, por lo menos algunos casos, porque no podremos hablar de las 77 casos, pero los casos que sean la más importante, más representativos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hermano. Por la invitación. Mire, primero lo del déficit, que aunque no iba a hablar sobre eso, pero en realidad el déficit no es transparente en la cuenta, porque lo que ha ocurrido es que en las cuentas por cobrar han transferido de este año al año que viene 30.000 millones de pesos, que es el doble de lo que estaba transferido para este año. Es decir, lo que está haciendo el gobierno es sencillamente mover compromisos de proveedores, compras y contrataciones que vencen este año, lo está moviendo para el año que viene. 30.000 millones. Eso con relación. Por lo tanto, el déficit se aumenta casi en un punto porcentual. El de 2.7. Los 30.000 millones salen más o menos, ¿no? 0.9. Okay. Son como alrededor de casi un punto porcentual. Okay. Eso significa que no sería. Este año, por ejemplo, si hay una. Este año sería casi un punto más, igual. Entonces, miren lo que hicimos. El diablo está en los detalles. Y lo que hicimos fue analizar los detalles. Fuimos a las cuentas. Analizaron el diablo, entonces. Analizamos el diablo. Por eso que analizamos. Yo también está en los No se quemaron. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos y examinamos las cuentas. Cuando uno mira los números agregados, siempre en el bosque uno se puede perder. No ve lo que está pasando. Entonces, lo que hicimos fue analizar cuenta por cuenta el mayor detalle posible que se presenta en el presupuesto. Y en el presupuesto se presentan 256 cuentas por objeto de gasto y por instituciones. Entonces hicimos un análisis de cada una de ellas y encontramos que en 77 había un exceso de gasto no explicable. Ese exceso de gasto, ¿cómo lo determinamos? Tenía que ser una forma objetiva, no podía ser subjetivamente, sino que tenía que ser una forma objetiva. Bueno, nosotros teníamos la información de la ejecución hasta el mes de septiembre. Entonces, proyectamos completo el año, los 12 meses. Pero aún así, dijimos, no, vamos a dar una holgura. Vamos a suponer que falte por ejecutar, aunque ya el mes de septiembre se había ejecutado el 73% del presupuesto en el 75% del tiempo, o sea que más o menos iba normal. Uh-huh. Digo, bueno, vamos a suponer que se equivocaron, que algún registro faltó, lo que sea, ¿no? Entonces vamos a suponer que vamos a dar una holgura de un 10% adicional. Uh-huh. O sea, no solamente multiplicamos por 12, sino que a ese 12 lo multiplicamos por 1.10. Eso equivale a decir que hemos multiplicado por 13.2 meses lo que había ejecutado. Exacto. Al mes de septiembre. O sea, dividimos entre 9 y multiplicamos por 13.2. Okay. Entonces encontramos que en 77 cuentas había un exceso de gasto. Superaba el ejecutado de este año. Eso es el presupuesto del año que viene.
en el presupuesto del año que viene hay 77 cuentas que supera lo ejecutado en el año 2015 más uno multiplicado por 1 punto. Con un 10% más. Con un 10% más. Okay. Entonces dijimos, bueno, eso es un exceso. Okay. La diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado, ¿no? Nos daría el monto total del exceso. Ahora, ¿qué significa el monto? No es posible que si tú, por ejemplo, planificas gastar o has gastado en una cuenta 100, un número hipotético, sí, ¿no? Tú aparezcas el año que viene con un presupuesto de 400. Dice, ¿pero cómo? Y más en cuentas que son materiales y suministros, compras, y ese tipo de cuentas. En el caso de remuneraciones, no lo tocamos. Bueno, lo tocamos en el sentido, a ese le dimos una holgura de 20%. Entonces dijimos, bueno, vamos solamente a multiplicarlo por 13, porque obviamente son 13 sueldos, pero le vamos a dar una holgura de 0.20. Un 20% más, ¿no? Y no vamos a tocar el presupuesto de educación porque es un presupuesto que está en transición, que requiere otro tipo de tratamiento, sobre todo una auditoría muy, muy detallada. El presupuesto de salud, que hizo un cambio de cuentas y hace muy difícil la comparación y que requiere un análisis más detallado. El presupuesto de la Junta Central Electoral, porque estamos en elecciones, y el presupuesto de Agricultura, que requiere una atención especial y que se está gastando por diferentes partes. Entonces dijimos, esos 4 los sacamos. Okay. Bueno, sacando todo eso, nos dio que había 25.800 millones de pesos en esa cuenta de exceso de gasto, ¿no? Y ese dinero está disponible. Y ese dinero... Cuando ustedes hablan de exceso de gasto, es que en función de lo que en este año, en el presupuesto de este año, lo gastado este año... Más el 10%. Más el 10%. A pesar de eso, el año que viene tiene 25.000 millones más esas 77 cuentas. Es 77 cuentas. Tienen 25.000 millones. Pero no está explicado en el presupuesto. No está explicado. No está explicado. Por ejemplo, tú tienes materiales y suministros del gobierno. Ejecutó 2.752 de la presidencia de la República. Este año. ¿No? Y está programando 7.968. Tú dices, pero ¿de dónde? ¿Cuánto más lápices, papel, materiales y suministros va a adquirir? En el Ministerio de Obras Públicas tiene 9.000 y propone en obras, tiene 9.000 y proyecta 14.000. Digo, esa sí tiene lógica. Pero si van a hacer más obras. Bueno, no, lo que pasa es que hay que saber qué clase de obra, porque muchas obras pueden estar sobrevaluadas. O sea, si tú ejecutaste, se supone que el año 2015 es el año completo, el último año completo del gobierno, donde se supone que el gobierno completa su obra de gobierno. O sea, que debe ser el año, digamos, estelar de ejecución, ¿no? Porque ya el año que viene es un año de elecciones. Entonces te da un exceso de gasto muy grande en esas 77 cuentas, ¿no? En promedio esas 77 cuentas tienen una sobreejecución de 1.5 veces lo que se ejecutó en el año 2015. Ahora, ahí no solamente nos paramos ahí, sino que dijimos, bueno, ahí tenemos ya 25.800 millones de pesos, ¿no? Que se pueden perfectamente ver una por una, todo es transparente, es un algoritmo completamente transparente. Segundo lugar, dijimos, bueno, en las compras que hace el gobierno, tenemos informes, y todo el mundo conoce en este país, de que se están cobrando comisiones, se están cobrando una serie de cobros irregulares, por decirlo de alguna manera, que van desde un 30, 35, 20, 25%. Dijimos, bueno, vamos a suponer, asumimos que una parte de las compras que hace el gobierno lo hace de una manera transparente y la hace de manera correcta y que además hay gente honesta que está trabajando ahí. Entonces vamos a suponer que no es el 20 ni el 25, que controle solamente el 5% de los 244.000 millones de pesos que se van a gastar por ese concepto, ¿no? Y que entonces el 5% nos salen 12.000 millones de pesos. Tienen tus 12.000 más. Y además, en las cuentas por pagar, que son a los proveedores de ahora, que están, gente que le está vendiendo al Estado, esa es una cuenta que se programó este año en 15.000 millones de pesos. En el año 2013 eran 6.000 millones de pesos. Y ahora aparece con 30.000 millones de pesos. Mira, ahí no hay forma de explicar. ¿Y cuántas escuelas más hay? ¿Cuántas aulas más? Oye, no importa, es el presupuesto de ahora. Eso fue lo que provocó lo de ISOE. Sí. Eso fue lo que provocó lo de ISOE. Hay un dato interesante. Perdón, todo eso te da alrededor
Más de 50.000, te da 56.000 millones de pesos. Pero hay algo importante. Es que, si estoy entendiendo bien, no se trata de que el presupuesto de cada una de estas instituciones es mayor este año, que va a ser mayor el año que viene que este año, sino que de lo ejecutado por esas instituciones. No. El presupuesto es mayor a lo ejecutado. A lo ejecutado. Pero una institución, hay muchas instituciones que hasta por un problema de eficiencia del propio funcionario, hay funcionarios que tienen 15.000 millones de pesos para ejecutar, pero no lo ejecuta hasta por un problema de eficiencia y lo pierde. Se lo quitan o lo reasignan o le pasó la oportunidad de aplicarlo. Ahí hay un problema de eficiencia, ¿no? Sí. Porque ¿cómo va a ser que si usted tiene 15.000 millones de pesos, incluso usted tiene deudas que están por encima de eso y tiene compromisos que están por encima de eso, no tiene un nivel de ejecución que se corresponda con lo que a ustedes le han asignado? Pero en sentido general parece ser... En sentido general, Julio, te indico que las cuentas ejecutadas ya, o sea, eso es lo que fenómeno que tú estás describiendo, es que no ejecuta. Se ha ejecutado a septiembre el 73% de todo el gasto, o sea, que el en el 75% del tiempo. Sí. O sea, que eso es normal. O sea, que estás diciendo que solamente el 2% está en retraso. No un número significativo que te altere. Y sobre esto que dice el senador Tommy Galán, hablando del sentido del equilibrio del presupuesto, que él dice que hay que observar el comportamiento del gasto corriente, que ha tenido un incremento de un 7%, exactamente similar al mismo crecimiento de los ingresos del gobierno. Esto evidencia que el Poder Ejecutivo ha estructurado un presupuesto bastante ajustado a la racionalidad, al control del gasto, a mantener los indicadores favorables y la estabilidad macroeconómica. Esto dice el presidente de la Comisión Bicameral. Porque es el señor presidente de la Comisión Bilateral que bicameral que analiza el presupuesto, no analizó cuenta por cuenta, sino que se quedó en el agregado. Cuando empecé a hablar aquí dije que el diablo, alguien dijo que Dios también. Dios y el diablo están en los detalles. Okay. Entonces, cuando empezamos a ver los detalles, tú te das cuenta de que hay cuentas que están bien, porque hay cuentas que están bien, pero hay cuentas que están sobre ejecutadas. Ahora, en el presupuesto no hay posibilidad de traspasar un dinero a otro lado, ¿me entiendes? No. O sea, si la Secretaría de Presidencia en material de suministro proyecta, presupuesta 500, no puede traspasarle a Hacienda. A menos que no se apruebe una ley. Por una ley. Julio, primicia, a propósito del plan. Primicia. Sí. Mauri. Espero que sea una primicia. Es primicia, tú verás que sí. Pero pues ponle primicia sí, entonces. Es primicia. Ponle primicia. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Acabo de hablar con el director de presupuesto, el viceministro de Hacienda, Luis Reyes. Está escuchando. Y él me autorizó a decir lo siguiente: el Ministerio de Hacienda va a responder punto por punto todos los planteamientos que hizo el Partido Revolucionario Moderno, que tú estás explicando aquí, sobre el presupuesto. ¿Cuándo? Dice que están preparando, que será... Yo se lo envié ayer. Correcto. Yo dije que... yo se lo mandé. Sí, que lo van a responder punto por punto. Excelente. Que entienden que, ¿verdad? Que excelente. Es un planteamiento que merece respuesta. Cuando él viene, como... No, dice que viene para acá de una vez. Por eso digo, están escuchando y van a responder punto por punto. Excelente. El Ministerio de Hacienda, propiamente dicho, va a responder al PRM. Así que continuamos. Entonces, pero te decía que en total habíamos estimado alrededor de 56.000 millones de recursos, y con esa disponibilidad significa aproximadamente el 1.7% del Producto Interno Bruto y el 12.27% de los ingresos tributarios. Tú puedes gastar mejor en la sociedad dominicana. Tú puedes cubrir el aumento de los militares, de la policía y los militares. Son 22.000 millones de pesos. Tú lo puedes cubrir con esos 56.000. Tú puedes duplicar, si tú quieres, la tarjeta. Solidaridad. Se propone duplicar la tarjeta de solidaridad
de Comeres Primero, que son como... Pero ustedes 7.000 hablan, millones. Miguel, de eliminar el barrilito y el cofre. Se elimina, entendemos que... O sea, eso no eliminar tiene- en un periodo electoral, ustedes plantean eliminar sí, eso. porque eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido, no es la función del Congreso. Y yo Estoy creo que de esta acuerdo sociedad con eso. tiene que aprender Totalmente. a actuar de una manera correcta. Yo creo que Totalmente. los principios están por encima. Los legisladores son de la para legislar, conveniencia no para estar repartiendo electoral. disparates. ¿De cuánto es eso? Eso en términos de monto, digo, en términos de los 56.000. Sí. O sea, ¿a cuánto representa? A ver, ¿Cuánto? te voy a decir ahora. ¿De cuánto estamos hablando el cofrecito y el barrilito? Como de 1.000 millones. Algo así. No, pues, yo pensé Algo que era así, un poquito más o más. menos, ¿no? Pensé que era un O sea, poquito más. no, ¿Cuál es el monto más significativo que ustedes plantean que debe reducirse y que se podría aprovechar para invertir de otra manera? ¿Cuál es el de las 77 cuentas? ¿Cuál? No, porque nosotros son tres fuentes Ajá. que hemos identificado. La rectificación de las cuentas, Ok. ¿no? Del gasto de las 77 cuentas, el tema de cuentas por pagar, Ok. ¿no? Por ejemplo, en cuentas por pagar, hay 5 menciones en el presupuesto nacional de cuentas por pagar. 5 menciones. Y no explica cómo se forman esos 30.000 millones de pesos. No hay ninguna O referencia. sea, se menciona que explica se deben, pero que no lo se dice. debe. Pero tú, cuando tú buscas. Pero son tú vas a construcciones, hacer un son- search, no se sabe. Dice simplemente contratación de obras, servicios. O sea, hay que ir a la definición de la cuenta. Es la compra, que es el dinero que se paga por concepto de crédito a proveedores, contratistas que no se le paga, que se le paga el año que viene. Pero no hay ningún detalle ahí en el presupuesto nacional de ahora. O sea, yo no sé qué está aprobando el Congreso Nacional. Ustedes Porque tú no puedes aprobar, Sí. 30.000 millones de pesos a ciegas. Ok. Y más en una cosa así, y sobre todo después de lo que pasó con ISOE. Ok. Ustedes acompañan entonces estos cuestionamientos de algunas propuestas. De gastos, sí. 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 El de las propuestas de gasto que hacemos va a aumentar, resolver el problema de los militares y policías, o policías y militares, que son 22.000 millones de pesos. Aumentar Serían 22.000. 22.000. Ustedes calculan, ahí estamos hablando de el escalafón completo. el escalafón completo. Se hizo Sería un estudio preliminar. Ahí estaría lo de los $500. Exactamente, que son 22.600 pesos. 22.000 millones. No, 22.600 pesos el salario mínimo. En total son 22.500 millones. Pero- y el salario mínimo son 22.500 también. Perfecto. Mira, sí. Mira qué casualidad. Y 22.600 son 600, los no, 500 pesos. Los 500 dólares convertidos en Los 500 dólares. dólares convertidos a pesos de ahora. Esos 23.000 millones, para redondearlo, ¿de dónde De esos saldrían? 56.000. Sí. O sea, nosotros estamos proponiendo, ahorramos 56.000 Y Eso me 23.000. recuerda a la película donde utilicemos usted 23.000. vio la película donde Sí. un presidente estaba teniendo una relación con un amante en la Casa Blanca, en un sótano, y entonces le dio un paro cardíaco y cayó como un coma y buscaron un doble. ¿Ustedes no la han visto esa película? No, Sí, no. sí, yo la Y vi, yo buscaron la vi. un doble igualito, sí. igualito, pero con buenas intenciones. Exacto. Y entonces Entonces, el tipo cambió todo. el presidente malo que estaba en coma tenía un derroche del gasto y el presidente bueno buscó un amigo Austero. que era fue- economista y empezó a arreglar el presupuesto conforme a los verdaderos intereses de la sociedad. Ese no es el caso de ahora, digo yo. No, el caso de ahora es Danilo que lo está haciendo así. ¿Cómo pero se llama dice el esa PRD. película del doble del Mira, presidente? nosotros estamos Es proponiendo muy buena, que todo aumente la sí. tarjeta de solidaridad. Ok. Eso es aproximadamente. ¿Cuánto la tarjeta de solidaridad? Eso sería 7.400 millones. Ahí hay 30.000 millones ya. No, 27, 23, digo 33. ¿Ustedes plantean No. eliminar la tarjeta? No, No, aumentarla. duplicar. Ah, duplicar. O sea, se puede duplicar. Ok. Ok. Alrededor de 3.000 millones de pesos a la pensión solidaria, que son las personas envejecientes, los adultos mayores, ¿no? En situación de pobreza, se le puede asignar, pensamos, la ley dice que se le asigne en la ley de seguridad social el 60% del salario mínimo oficial. Entonces planteamos empezar con 60.000, con 3.000 pesos. Eso se haría en base a esos A ese 56.000 millones de pesos Exactamente. que ustedes entienden que se ahorraría Exactamente. en esa parte. Exactamente. ¿Y tienen alguna sugerencia, algún planteamiento con relación a los 189.000 millones de financiamiento? La deuda externa, ¿cómo impacta el presupuesto? Nosotros hicimos lo El siguiente. gasto público. Nosotros dijimos lo siguiente. Eso es un compromiso del país, ¿no? Eso hay que Eso mantenerlo. es un problema de auditoría interna, de cómo se ha gastado
Eso, Sí, pero hay que yo no ponerle puedo un decir tope al a la mundo. deuda porque vamos a llegar a un punto en que no No, vamos eso hay a que poner- pararlo. Hay que ponerle un tope a la deuda. Hay que ponerle un tope a la Un deuda. candado como el de la reelección. Hay que Estoy de ponerle un acuerdo. candado a la Estoy de deuda. acuerdo, porque sobre todo, mira, endeudarse no es ni malo ni bueno. Es cómo saber endeudarse. Es en qué se gasta En qué se la gasta. deuda. Claro. Y la deuda tiene que repagarse. Entonces, lo que estamos planteando es, en este caso particular, porque esto fue un ejercicio Ok. para analizar este presupuesto. Entonces, una de las cosas que me olvidó decir fue que decidimos no tocar El tema del El tema deuda. la deuda, porque ahí eso requiere un estudio mucho más exhaustivo Ok. de compromisos y esos detalles no lo teníamos. ¿Tú compartes la posición planteada por el Premio Nobel de Economía Paul Krugman de que deberíamos endeudarnos en pesos y no en dólares? Yo tengo una discusión en ese sentido. En teoría, eso viene de un pensamiento económico heterodoxo. En teoría sí yo estoy de acuerdo. Sin embargo, el gran problema de aquí es que el costo de la deuda es casi 4 veces en pesos que en dólares. Entonces ahí no es tan fácil la fórmula. Ok. En principio estoy de acuerdo, ojo, Ok. pero eso hay que analizarlo porque si yo me endeudo en pesos y yo tengo que pagar un servicio que es casi 3, 4 veces el compromiso que tendría. Además, hay una relación estrechísima en entre dólares. el valor del peso y el dólar. Ahora, claro, lo ideal es endeudarse en tu pesos, propia bueno, moneda. exacto, correcto. Eso es lo ideal. O sea, que teóricamente Pero estoy de tu acuerdo. propia moneda, si tú no tienes una buena, un buen ingreso de divisas, se te va a devaluar y tú vas a tener que buscar más Bueno, porque cuarto o emitir orgánico. Claro, si te endeudas en dólares, esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia. Si tú te endeudas en pesos y se devalúa la moneda, se deprecia la deuda. Se deprecia Se la deuda. deprecia sí. la deuda. Se deprecia Así la es. deuda, claro. Bueno, señores, muchas gracias al Gracias, director Miguel. de Muy bien. Política Y Pública. espera la respuesta de Luis Reyes y el Ministerio de Hacienda. Desde que que- la mucho gusto. que trabaja aquí mismo, en el Sol de la con mucho Mañana. gusto. Desde que le respondan punto por punto, entonces Vienen aquí también a explicar. también venimos con Miguel para continuar este debate tan importante que uno se pregunta a veces. No es el primer debate, ¿eh? Uno se- No, claro. Ya yo he tenido varios. Varios. Porque No, tú eres un hombre de. uno se pregunta Da a la veces, cara. Miguel, porque No, a es los, un alivio, de al- verdad. A propósito de lo que yo comentaba. a los economistas, Miguel, fuera del poder, le sobran, digamos, los recursos. Y tú has demostrado que sobran 56,000 billones de pesos que pueden ahorrarse y redistribuirse. Sin embargo, a los que están en el poder se está rompiendo la cabeza. Porque no le alcanza. Dicen que no le alcanza, que no saben cómo. Bueno, yo creo que el problema es una decisión. Sí. Hay un problema de decisión Sí. política, primero, y de hacer. Yo creo que el gran problema, repito, es que muchos de los economistas nos quedamos en los agregados. Cuando Sí. tú bajas al detalle, Ahí es que te la tú subo. empiezas a identificar la salida. Yo creo que ese es el gran déficit, digamos, del análisis y la premura con que se hace el análisis. Inclusive, el gran déficit que tiene el Congreso Nacional, que simplemente ve el número agregado y no analiza el detalle. ¿Cómo no? Perfecto. Pues muchas gracias a Miguel Seara Hatton. Cambio y fuera, Mauricio. El sol de la mañana.